El peronismo es muy gracioso cuando a un argentino que vinculado con el mundo de la política le preguntan, ¿qué es el peronismo? ¿Cómo podía definir el peronismo? Y uno lo primero que pregunta dice, ¿tienes 3 o 4 días para que te explique? Básicamente es un fenómeno muy particular de la Argentina, con muchas aristas, pero básicamente la vigencia del peronismo y su proyección en el tiempo creo que tiene que ver con que claramente uno, si mira los índices estadísticos de la media argentina, sobre todo en el siglo XX, los avances sociales, económicos, culturales y de género. Recordemos que la mujer en la Argentina vota por primera vez a partir de la acción de Eva Perón, que ella llega incluso a votar en su lecho de muerte, digamos, como hecho simbólico, a partir del peronismo. Entonces, desconocer eso y a veces caer en reduccionismos o en caricaturas por ahí que proliferan en otras partes, hace difícil comprender el fenómeno de la actualidad de ese pensamiento, porque además, por otro lado, Perón, a diferencia de varios líderes en América, dejó un corpus teórico. Él elaboró una teoría, que es la teoría de la tercera posición, que es lo que ha definido en gran parte de su historia de la Argentina, con excepciones, por supuesto, pero la política exterior de la Argentina, digamos, ¿no? Uno de los pioneros de los países no alineados. Pero en términos de identidad cultural, que creo que es lo más poderoso del peronismo, bueno, hay un vínculo con algo que es más que un eslogan, que es en general para los sectores de clase trabajadora y clase media baja. La clase media, de hecho, la famosa clase media argentina es un producto del peronismo, es una creación del peronismo, el ascenso social del peronismo. Tiene que ver con que los años más felices siempre usualmente han sido peronistas. Entonces, cuando lo dan por muerto, aparece el batacazo. Y después, por otra parte, completaría el panorama político de Argentina, que las alternativas que se han ofrecido al peronismo siempre han sido muy crueles con las grandes mayorías, ¿no? Detrás de promesas, sin ir más lejos, está el caso del ascenso de Macri, que en su campaña plantea que va a mantener todas las conquistas sociales que se han hecho en los 12 años de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, y que a eso le iba a agregar una cuestión de derecha moderna, global, alejada de la derecha dictatorial. Digamos, nosotros tenemos ustedes también, experiencias muy traumáticas, sí, muy terribles, hasta el día de hoy. Todavía faltan 300 nietos de desaparecidos que no se sabe dónde están. Entonces, parecía, de hecho, colegas intelectuales de mucha más valía, por supuesto, que uno, habían elaborado una teoría de la derecha, una derecha moderna, que se había reciclado, que había aprendido de las brutalidades de otros tiempos y demás. Y finalmente no, digamos, era la misma derecha de siempre, y lo que se propuso fue de vuelta, digamos, planes económicos de ajuste. Entonces yo me remito a números. Se había reducido la desocupación de 2001 a 2015, cuando se entrega el gobierno a Macri, a Cambiemos, que en ese momento se llamaba así, ahora cambiaron de nombre. Se había reducido prácticamente del 35 al 5. Macri duplicó la desocupación. La pobreza se había reducido del 55, me imagino, para una estructura, la imagen que se suele tener en Argentina. En el 2002 teníamos 55% de pobreza, se había llevado al 20%, sigue siendo alta, sí, por supuesto, pero una reducción de 35 puntos en 10 años es notable. Macri duplicó la pobreza, duplicó la desocupación, duplicó la indigencia, septuplicó la deuda externa, contrajo la deuda externa más grande de nuestra historia. Somos además deudores seriales y hay que batir ese récord, y se batió en 4 años. Y así lo podemos repasar en todos los ámbitos. Por algo es el primer presidente que pierde en primera vuelta su renovación de mandato. Entonces, a lo que voy es como un poco parafraseando a Perón, de que cuando le consultaron por la vigencia del peronismo en su exilio, él decía, no sé si es porque nosotros fuimos muy buenos o porque lo que han venido después han sido realmente muy malos.